Te damos gracias porque nos has cuidado una vez más durante este día. Sabemos que hay muchos peligros donde quiera que van nuestros pasos y que nuestra vida se debe única y exclusivamente a la protección que nos brindas a cada instante. Señor, te damos gracias también por el privilegio de estar aquí en tu casa y por el privilegio también de tener tu santa palabra. Pedimos, Señor, que al abrir esa palabra esta noche, que tu Santo Espíritu venga cerca de nosotros, que abra nuestras mentes y corazones para recibir el mensaje que tienes para nosotros. Y te damos gracias de antemano por escucharnos y por respondernos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a buscar juntamente conmigo en sus Biblias el libro de Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer los versículos 15 al 17. Y ya hemos leído estos versículos antes, pero queremos ampliarlos un poco más esta noche. Génesis 2 y el versículo 15 hasta el versículo 17. Dice aquí lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Como ya vimos en nuestro primer tema, el domingo en la noche, en este mandamiento sencillo se encontraban encerrados todos los 10 mandamientos de la ley de Dios. El gobierno de la ley de Dios es un gobierno moral, es decir, es un gobierno que se basa sobre los principios de los 10 mandamientos. Como describimos en el tema del domingo en la noche, el propósito de los 10 mandamientos es definir cómo es Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Y los 10 mandamientos son una descripción de lo que es el amor en relación con otras personas. Por ejemplo, si yo amo a Dios, yo no voy a tener otros dioses. Si yo amo a Dios, yo no voy a hacer una imagen y rebajar a Dios en mi mente a una estatua. Si yo amo a Dios, yo no voy a tomar su nombre en vano, yo voy a santificar su nombre. Si yo amo a Dios, yo voy a querer pasar el sábado con Él, en comunión con Jesús, un tiempo especial para estar con Él. Si yo amo a mis padres, yo no los voy a deshonrar, sino que más bien voy a honrarlos. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a cometer adulterio con su esposa o con su esposo. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a robar lo que pertenece a mi prójimo. Si yo amo a mi prójimo, yo no voy a hablar falso testimonio contra mi prójimo, sino que voy a hablar bien de mi prójimo. Y si yo amo a mi prójimo, lógicamente no voy a codiciar lo que le pertenece a él. Es decir, los 10 mandamientos definen cómo es Dios. Dios es un ser que vive para los demás. Es un ser que ama a los demás. Por eso es la santa ley de Dios, porque la ley de Dios define lo que es santidad, lo que es perfección, lo que es amor. Por lo tanto, cuando se quebrantan los 10 mandamientos, desaparece el amor. Se quebranta la santa ley de Dios y se comete lo que la Biblia llama pecado. Por lo tanto, aquí Dios le dice a Adán y Eva: yo quiero que ustedes guarden mi ley de amor. Yo quiero que ustedes guarden mi santa ley. Pero les dice al mismo tiempo: si ustedes no guardan mi santa ley, si ustedes no guardan una relación de amor respetando los 10 mandamientos, entonces el resultado será la muerte. Y noten que dice en ese versículo: el día que de él comieres, morirás. Como estudiamos anoche, Dios
les estaba diciendo a Adán y Eva que el mismo día que ellos comieran del árbol, ese era el día que ellos debían morir. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, Dios tenía ahora un problema. Un problema con su carácter. Y les voy a describir en qué sentido. Había un aparente conflicto entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Y les voy a explicar en qué sentido. Cuando Adán y Eva pecaron, ustedes recuerdan, Dios había dicho que el día que de él comieres, morirás. Así que el día que ellos pecaron, ¿merecían morir, sí o no? ¿La justicia de Dios exigía la muerte de Adán y Eva? Claro que sí. ¿Qué tal si Dios dice, no, vamos a perdonársela por esta vez? Vamos a perdonársela, no lo vamos a destruir ahora. ¿Qué hubiera sucedido con la justicia y con la palabra de Dios? Dios se hubiera mostrado mentiroso. Porque si Dios dice, el día que comas del árbol vas a morir, y luego Dios dice, no vas a morir, entonces Dios tiene un problema con su palabra. ¿Me están entendiendo? Así que Satanás le dice a Dios, mira, tú dijiste que si el hombre comía del árbol, ese día iba a morir. Si tú no castigas al hombre con muerte, tú eres un mentiroso. Y es más, si tú no castigas al hombre con muerte, tú no eres justo, porque la justicia exige que la paga del pecado es muerte. Así que si tú no destruyes al hombre, tú no eres justo. Pero luego Satanás le dice a Dios, pero por el otro lado, tú creaste al hombre para que existiera en este mundo y te tributara honra y gloria. Si tú destruyes al hombre, entonces tú no lo amas, porque como un Dios de amor va a destruir unas criaturas recién hechas. ¿Ven el conflicto que tenía aparentemente Dios? Satanás le dice, si no castigas al hombre, no eres justo, pero si lo castigas, no eres amor. Aparentemente había una controversia entre la justicia y el amor de Dios. Si castigas al hombre con la muerte, no lo amas. Pero por el otro lado, si no lo castigas con la muerte, no eres justo, porque tú mismo dijiste que la paga del pecado es muerte. Si no ejecutas la sentencia, ¿qué clase de justicia tienes tú? Así que Dios parecía estar entre la espada y la pared. Pero como vimos anoche, había una tercera opción. Y la tercera opción era, si Dios castigaba el pecado sin castigar al hombre. Ahora surge la pregunta, ¿cómo podía Dios castigar el pecado y ser verdadero con su palabra, que la paga del pecado es muerte, sin destruir también al que había pecado? La respuesta es maravillosa, es la verdad central de la Sagrada Escritura. La Biblia nos dice que el Creador, Jesús, decidió venir a este mundo para tomar el lugar de sus criaturas. Y de esa manera todos los pecados serían castigados en Él. Y de esa manera se mostraría la justicia de Dios, porque todo pecado quedaría castigado. Pero por el otro lado, Dios mostraría su amor, porque no era el hombre el que iba a sufrir el castigo, sino que Dios mismo, a través de Jesús, iba a sufrir el castigo. Es la maravilla del plan de la salvación. Y como vimos nosotros anoche, el Señor Jesucristo, el mismo día que Adán y Eva pecaron, se presentó ante su Padre y dijo, Padre, el hombre ha pecado. Tú has dicho que cuando el hombre peque, si peca va a morir. Pero Padre, ¿cómo tú puedes destruir a las criaturas recién hechas? ¿Eso no sería un acto de amor? Así que Jesús dice, Padre, yo ofrezco mi vida en lugar de la vida de mis criaturas. Yo ofrezco ir a ese mundo, tomar sobre mí carne humana
llegar a ser hombre, ocupar el lugar de todos los habitantes del planeta Tierra, sufrir la muerte que ellos deben sufrir para que ellos puedan vivir. Por esa razón es que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, empieza San Juan diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es decir, Jesús es el Verbo, es el Creador. Pero más adelante en ese capítulo 1, en el versículo 14, dice: aquel Verbo llegó a ser carne y habitó entre nosotros. El Creador de todos se hizo el Redentor de todos. Ahora, algunos se preguntarán: ¿cómo es que Jesús podía llegar a ser el Redentor de todos? ¿Quién es el Creador de todos los seres humanos que existen, que han existido y que existirán en el planeta Tierra? ¿Quién fue el Creador? Fue Cristo. Y siempre que yo digo eso, no falta una persona que diga: no, pastor, yo nací fue de mi mamá. Le digo: muy bien, correcto. ¿Y de dónde nació su mamá? Me dice: bueno, mi mamá nació de la mamá de ella. Y entonces le pregunto: ¿y la mamá de ella de dónde vino? Pues de la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella de dónde vino? De la mamá de ella. Si van hacia atrás, ¿hasta dónde llegan? Hasta Adán y Eva. ¿Y quién hizo a Adán y Eva? Jesús. Así que cuando Jesús hizo a Adán y Eva, hizo también a toda la raza humana. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Jesús fue el creador de todos los seres humanos, y por eso es que Jesús podía decir: yo ofrezco mi vida por la vida de todos los seres humanos. Y así fue que el mismo día que Adán y Eva pecaron, que debían morir, Jesús se presentó ante su Padre y ofreció su vida por la vida de sus criaturas. Y dijo: Padre, tú serás justo porque el pecado será castigado en mí. Todo pecado será castigado. Y serás amoroso porque el hombre no sufrirá. Nosotros mismos, la Trinidad, tomaremos el sufrimiento por el pecado sobre nosotros mismos. Y ustedes recuerdan que anoche estudiamos que mientras Jesús estaba delante de su Padre en el cielo, ofreciendo su vida por la raza humana, en la tierra Adán había tomado un cordero. Y ese cordero, según las prácticas del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, había que tomar ese cordero inocente que no le había hecho nada mal a nadie. Y Adán tenía que tomar un cuchillo, y no me pregunten dónde consiguió el cuchillo, porque yo no sé, pero sabemos que tenía que existir un cuchillo, porque eso es lo que se usaba en el sistema de sacrificios. Y la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde la fundación del mundo. Así que tuvo que haber un sacrificio de un cordero ese día, que simbolizaba y representaba a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Adán tuvo que tomar un cuchillo en su mano y tomar ese corderito. Ahora, nosotros, hermanos, vivimos en una ciudad donde estamos rodeados de la muerte, ¿verdad? Leemos en el periódico: mataron a tantos, acribillaron a balazos a un policía, hicieron esto. ¿Y qué pasa con el transcurso del tiempo? Nos desensibilizamos ante la muerte. La muerte se vuelve común, pierde su carácter horroroso, ¿no es así? Pero imagínense a Adán, quien había vivido en un huerto perfecto donde no existía la muerte, donde nada había muerto, no se había marchitado una flor, no se había caído una hoja, no había matado un animal a otro animal, todo era vida. Y ahora Dios le dice a Adán: tienes que tomar a ese corderito, construir un altar. Sabemos que tenían que construir altares porque en la historia de Caín y Abel hay un altar. Así que a principios de la historia de la raza humana, Dios mandó a levantar altares para sacrificios. Tienes que levantar un altar, Adán, y luego tomar el cuchillo. Y antes de cortar la garganta de ese cordero, tú tienes que recostar todo tu peso sobre ese animal. Y poner tus manos mientras te inclinas sobre el animal y pones todo tu peso sobre ese animal. Poner tus manos sobre la cabeza del cordero y confesar el pecado
que has cometido. Y luego, Adán, tienes que tomar el cuchillo y cortar el cuello de ese cordero de un lado al otro, y el cordero tiene que morir. Ahora imagínense la escena. Adán toma el cuchillo, tiene ese corderito vivo en sus brazos. Con el cuchillo corta la garganta de ese corderito de un lado a otro. Empieza a brotar en un raudal la sangre del cuello del cordero, y el cordero empieza a gemir y a llorar, y de repente el cordero queda inerte, queda muerto en los brazos de Adán. ¡Terrible! Adán entendió por primera vez lo que significaba la expresión: la paga del pecado es muerte. Pero Adán vio en ese cordero un símbolo, una representación, una ilustración en cuanto a lo que Jesús, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iba a ser en el futuro, que Jesús iba a cargar los pecados de toda la raza humana y que iba a derramar su sangre inocente por nuestros pecados, por los pecados de toda la raza humana. Terrible. El pecado es horrendo. El pecado es grotesco. El pecado destruye vida inocente. Ahora, algunos se estarán preguntando sobre la idea de que Adán debía recostar todo su peso sobre el animal. Quiero que noten lo que dice en el libro de Levítico, el capítulo 4. Levítico, el capítulo 4. Y quiero que ustedes noten pequeño anuncio: la tablilla del carro T657GM está bloqueando un driveway y hay que moverlo. T657GM. Note lo que dice en el libro de Levítico, el capítulo 4, Levítico el capítulo 4 y el versículo 4 y 5. Dice allí, hablando del sistema de sacrificios: y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio, delante de Jehová. Y note lo que dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. ¿Qué significa degollar? Cortarle a la garganta, ¿verdad? El cuello. Dice: y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo del testimonio. Ahora, es interesante esa palabra pondrá su mano. En realidad, la traducción en Levítico 4 no da todo el significado profundo de esa palabra. Yo quiero leerles otro versículo de la Biblia que usa la misma palabra, y quiero que vean cómo se traduce la palabra en ese otro texto. Vayan conmigo a Isaías 36 y el versículo 6. Isaías el capítulo 36 y el versículo 6. Allí se encuentra la misma palabra, y noten cómo se traduce en ese lugar. La palabra hebrea masat. Dice allí en Isaías 36 y el versículo 6: he aquí que confías en este bordón de caña frágil en Egipto, sobre el cual si alguien que se apoyare. ¿Saben ustedes que esa es la misma palabra que se usa en Levítico 4? La palabra hebrea masat. ¿Qué significa la palabra? No significa solamente colocar la mano encima de la cabeza así, sino que significa ¿qué cosa? Significa apoyarse con todo el peso sobre el animal y colocar también la mano sobre la cabeza del animal y confesar el pecado. Ahora, yo quiero preguntarles, ¿por qué razón es que la mano se colocaba en la cabeza del animal? ¿Por qué no se colocaba en la cola del animal, en una pierna, en el cuello? ¿Por qué en la cabeza? Porque en la cabeza está ¿qué cosa? El cerebro, los pensamientos, los sentimientos, las emociones del animal. ¿A dónde iban a ser colocados los pecados sobre Jesús?
sobre su conciencia, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver dentro de unos momentos, que cuando el Padre colocó sobre Jesús los pecados de toda la raza humana, en realidad Jesús empezó a angustiarse, ¿dónde? En su mente. Sintió una angustia consumidora porque estaba recibiendo sobre sí todos los pecados de la raza humana. Ahora, yo quisiera mencionarles que con el transcurso del tiempo, Satanás torció el significado del sistema de sacrificios. Satanás se dio cuenta que los seres humanos estaban sacrificando animales. Y por lo tanto, él empezó a decirle a las naciones circundantes, inclusive al pueblo de Israel, de que Dios era un Dios que estaba airado. Era un Dios que estaba enojado, que estaba furioso con los seres humanos. Y que la única forma en que se podía apaciguar o mitigar o calmar la ira de Dios era haciendo chorrear sangre. Y de esa manera en las naciones circundantes empezaron no solamente a sacrificar y a matar animales, sino la Biblia dice que inclusive en Israel empezaron a sacrificar a sus propios hijos a los dioses. Noten lo que dice, por ejemplo, en el libro de Jeremías, el capítulo 32 y el versículo 35. Jeremías 32 y el versículo 35. Increíble lo que pasó inclusive en Israel. Dice allí, en Jeremías 32 y el versículo 35, y edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego ¿a quién? Sus hijos y sus hijas, a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. ¿Qué empezó a hacer el pueblo de Israel? A sacrificar inclusive a sus hijos. ¿Por qué razón? Porque Satanás se aprovechó de la ocasión y le metió en las mentes a la gente de que Dios estaba airado, estaba furioso, y que la única forma como se podía calmar la ira de Dios era si los seres humanos derramaban sangre para apaciguar y mitigar la ira de Dios. De que debían derramar no solamente la sangre de animales, sino la sangre de sus propios hijos para calmar la ira de Dios. Fíjense cómo Satanás torció el significado de los sistemas de sacrificios. El sistema de sacrificios tenía como propósito enseñar que Dios iba a mandar a su Hijo en sacrificio por los pecados y de esa manera iba a pagar por el pecado. El sistema de sacrificios no tenía como propósito enseñar que el hombre iba a ofrecer animales y entonces Dios iba a decir, bueno, ahora se me calmó la ira porque ofrecieron animales. ¿Saben ustedes que inclusive en América Latina, en la civilización de los incas y la civilización de los mayas, se ha descubierto en excavaciones arqueológicas que tanto los incas como los mayas ofrecían sacrificios humanos? Sacrificaban a sus propios hijos para calmar la ira de los dioses. Yo quisiera que ustedes abrieran sus Biblias conmigo al libro de Levítico, el capítulo 17 y el versículo 11. Y vamos a leer con cuidado este versículo. Levítico 17 y el versículo 11. Y quiero leerlo con cuidado y voy a leerlo y después les voy a preguntar qué hayan ustedes de particular interés en este versículo. Levítico 17 y el versículo 11. Dice lo siguiente, hablando del sistema de sacrificios. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará a la persona. ¿Qué encuentran ustedes de particular interés en ese versículo? Yo no sé si captaron algo muy interesante. Déjenme preguntarles, cuando el pueblo de Israel traía los sacrificios,
¿Ellos eran los que estaban trayendo los sacrificios? Aparentemente sí. ¿Pero qué enseñaban esos sacrificios? Enseñaban que el verdadero sacrificio lo iba a hacer ¿quién? Lo iba a hacer Dios. Ahora leamos el versículo otra vez. Dice allí, aquí está hablando Dios, porque la vida de la carne en la sangre está, y ahora escuchen bien lo que dice Dios, y yo os la he dado. ¿Qué dice? ¿Quién la ha dado? Entonces, cuando Israel traía el animal, ellos no estaban ofreciendo nada. Estaban ilustrando el hecho de que Dios iba a dar la sangre para expiar los pecados del pueblo. ¿Cuán diferente el concepto de Israel que el concepto de las naciones paganas? Porque los paganos decían, para que Dios no esté furioso con nosotros, lo que tenemos que hacer es derramar sangre, inclusive de nuestros hijos, para que entonces Dios diga, ya me ofrecieron suficiente sangre para calmar mi ira. Pero aquí dice que Dios, para poder apaciguar su propia ira, Él mismo iba a ofrecer el sacrificio para poder perdonar el pecado. Es decir, Dios mismo iba a propiciar su ira. Ahora déjenme explicarles lo que quiero decir con eso. Yo pregunto, ¿la Biblia habla de la ira de Dios? ¿Sí o no? ¿Saben ustedes qué es la ira de Dios? Lo que pasa es que nosotros a veces entendemos esas palabras a la luz de la forma como nosotros hemos entendido esas palabras en el mundo moderno. Pensamos de ira y decimos que una persona se enfogona, ¿verdad? Para usar una buena palabra puertorriqueña. Se enfogonó. Y pensamos que significa que una persona se pone furiosa y se enoja y pierde el control. Pero en la Biblia, la ira de Dios siempre significa la incapacidad que tiene Dios de habitar con el pecado. La ira de Dios significa que Dios no puede cohabitar con el pecado, porque el pecado y Dios son polos opuestos. Déjenme preguntarles algo. ¿Ustedes creen que la luz y las tinieblas pueden estar en el mismo cuarto? ¿Ah? Déjenme decirles, cuando hay luz puede haber tinieblas, y cuando hay tinieblas puede haber luz. No, porque son ¿qué cosa? Opuestos. Así es Dios y el pecado. El pecado es tinieblas y Dios es luz. No pueden coexistir. Por esa razón, la ira de Dios tiene que manifestarse contra el pecado, porque es quebrantar la ley de Dios y la paga del pecado, que es muerte. Así que la ira de Dios no es una ira caprichosa donde Dios dice, bueno, yo odio a esos seres humanos, me voy a desquitar de los seres humanos. No, es el hecho de que Dios tiene que castigar el pecado porque es contrario a su carácter y a su naturaleza. Pero Dios no quería castigar al pecador con su pecado. Él quería salvar al hombre y castigar también el pecado. Así que Dios dice, lo que yo voy a hacer es muy sencillo. Yo voy a mandar a mi Hijo, a Jesús, y Él va a pagar por todos los pecados de la raza humana. Yo voy a dar ese sacrificio. Y de esa manera, como Él va a tomar todos los pecados van a quedar castigados. Y al mismo tiempo, el hombre no va a tener que morir, porque nosotros tomamos el castigo sobre nosotros, sobre la deidad. De esa manera nosotros podemos ser justos y también justificadores de los que creen en Jesús. Podemos ser justos y también justificar al pecador. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, Dios iba a ofrecer el sacrificio que iba a satisfacer su propia ira. Su propia ira contra el pecado. Dios mismo iba a proveer los medios para satisfacer su ira, que es el castigo contra el pecado. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo? Ahora, hablemos un poquito de lo que pasó en la cruz del Calvario. Muchos de nosotros tenemos un concepto muy superficial de la cruz. Sencillamente decimos, bueno, Cristo murió en la cruz para pagar por los pecados. Él pagó para que yo no tenga que pagar. Pero saben, hermanos y hermanas, visitas, que lo que pasó en la cruz del Calvario es, en realidad, lo que pasaba con todos los corderos en el Antiguo Testamento. Se colocaba sobre la cabeza del animal
la mano. Se confesaba el pecado. Luego se degollaba el animal, la sangre fluía de la garganta del animal y el pecador entonces podía irse a su casa justificado. ¿No es así? Porque el pecado había sido ¿qué? Transferido del pecador al animal. El animal derramó su sangre para que el pecador no tuviera que derramarla. Pero todos sabemos que la sangre de toros y machos cabríos no puede quitar el pecado, según Hebreos 10:4. Es decir, el propósito de todas estas ceremonias era mostrar lo que iba a suceder con el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora notemos qué fue lo que pasó con el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 26. Mateo, el capítulo 26. Y vamos a notar cómo fueron los sufrimientos de Jesús. Mateo, el capítulo 26. Y voy a leer el versículo 37 primero, 26 y el versículo 37. Noten lo que dice Jesús. Y escuchen bien, fue en el Getsemaní en que el Padre comenzó a colocar los pecados sobre Jesús, sobre la conciencia de Jesús. Dice en el versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué empezó Jesús a entristecerse y a angustiarse en gran manera? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba comenzando? El Padre estaba colocando sobre él ¿qué? Los pecados de toda la raza humana. Yo pregunto, cuando ustedes pecan, ¿a veces se sienten culpables? ¿Pueden ustedes imaginarse lo que significaría cargar sobre su conciencia la pecaminosidad de toda la raza humana? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? El sentido de angustia y de culpabilidad de todos los homosexuales que jamás hayan vivido en el planeta Tierra. El sentido de culpa de todos los adúlteros que han vivido en el planeta Tierra, el sentido de culpa por el pecado de todos los asesinos del planeta Tierra, de todos los chismosos del planeta Tierra, de todos los ladrones, de todos los drogadictos, de todos los borrachos, cargando sobre su conciencia la culpabilidad de todos los que jamás hayan pecado en el planeta Tierra. Por eso dice aquí, en el versículo 38, entonces Jesús les dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Noten la angustia de Jesús. La terminología dice, comenzó a entristecerse, a angustiarse. Su alma estaba muy triste, aún hasta la muerte. Y luego noten que Jesús empieza a orar a su Padre. Una palabra muy importante, versículo 39. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí algunas versiones dicen esta copa, aquí dice este vaso, mejor traducción copa. ¿Qué tenía la copa? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dice, si puede pasar de mí esta copa? Había algo allí. Todavía no les voy a decir qué había ahí. Note lo que sigue diciendo en el versículo 40. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez, segunda vez, y oró diciendo, Padre mío, si no puede este vaso o esta copa pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Oh, la copa tenía algo que Jesús tenía que beber. Inmediatamente nos preguntamos, ¿qué tenía la copa que Jesús tenía que beber?
antes de responder a esa pregunta, vamos a notar que Jesús oró una tercera vez. Dice en el versículo 43, y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos fuese de nuevo y oró tercera vez, diciendo las mismas palabras. Ahora yo pregunto, ¿quién fue el que le dio ese vaso? ¿A quién Mateo no dice? Sencillamente dice, Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí. No dice quién se lo dio. Vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 18 y el versículo 11. San Juan, el capítulo 18 y el versículo 11 nos dice quién le dio esta copa al Señor Jesucristo. Dice allí en el versículo 11, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en tu vaina. El vaso que el Padre me ha dado, no la tengo de beber. ¿Quién fue el que le dio la copa? El Padre le dio la copa. ¿Quién fue el que le dio lo que tenía dentro de la copa para que Jesús lo bebiera? Su propio Padre. Ahora surge la pregunta, ¿qué es lo que estaba en la copa? Vayan conmigo al libro de Apocalipsis. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 15. Apocalipsis, el capítulo 15. Y vamos a leer aquí, en realidad vamos a leer el capítulo 16 y el versículo 1. El 15 también lo menciona, pero vamos a leer el 16:1. Noten lo que dice. Y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id, derramad las 7 ¿qué? Las 7 copas de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Qué tenía la copa? La ira de Dios. Ahora leamos un texto que encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 22 y el versículo 44, para que ustedes vean la angustia por la cual pasó Jesús. Lucas 22 y el versículo 44, noten lo que dice. Está hablando de la misma experiencia donde Jesús 3 veces le pide a su Padre que pase la copa. Dice allí en el versículo 44 de Lucas 22, y estando en ¿qué? Noten, en agonía. ¿Por qué está en agonía? Porque tiene que beberse ¿qué? La copa. ¿Y qué tiene la copa? La ira de Dios. Yo pregunto, ¿sobre quiénes debía haber caído? ¿Quiénes deberían haber bebido esa copa? Nosotros. Porque nosotros hemos pecado, mientras que Jesús nunca pecó. Note lo que sigue diciendo en el versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense la escena, angustiado, lleno de pesadumbre. El Padre le ha entregado una copa, y la copa tiene la ira del Padre. La ira del Padre contra el pecado, no contra el pecador, sino contra el pecado, porque Dios no puede coexistir con el pecado. La copa tiembla en la mano de Jesús. Jesús suda grandes gotas de sangre que caen a la tierra. Y luego cuando Jesús cuelga sobre la cruz del Calvario, quiero que noten lo que sucede. Marcos, el capítulo 15 y el versículo 33 y 34. Marcos 15 y el versículo 33 y el versículo 34. Noten lo que dice. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 33. Dice, y cuando vino la hora de sexta, fueron hechas ¿qué? Tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona. ¿Por qué tinieblas? ¿Por qué tinieblas envolvieron a Jesús? Porque el Señor Jesucristo estaba cargando sobre sí los pecados de toda la raza humana. Y luego noten el clamor de Jesús en el versículo 34. Y a la hora de nona exclamó Jesús a gran voz diciendo,
Eloí, Eloí, lama sabactaní, que declarado quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has qué? Desamparado. Porque es que el Padre aparentemente había desamparado a Jesús. Porque Jesús tomó sobre sí todos los pecados de la raza humana y el Padre en ese momento estaba mirando a Jesús como el peor pecador de la historia. Porque Jesús estaba bebiendo la copa que debemos beber nosotros. La justicia de Dios se estaba ejecutando en Jesús. Para que Dios pudiera perdonar el pecado, porque el pecado recibió su castigo en Jesús, y para que Dios pudiera mostrar también su amor para con la raza humana, no condenándola a muerte eterna. La Biblia, hermanos y hermanas, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. A veces nosotros pensamos que Dios es un Dios que se sienta en el trono del cielo y no mueve la cara, sino que está como una estatua de granito. Y tiene una mirada así, seria, y está mirando a la tierra, a la raza humana, para ver quién peca, para castigarlo. Y que le dice a Jesús, mira, si tú quieres que yo perdone a esa gente allá, tú tienes que ir y cargar los pecados y morir por ellos, porque si no los voy a destruir. Muchos conciben de Dios así, pero saben que el versículo más famoso de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre no tuvo que forzar a Jesús para que viniera a beber la copa. El Padre dice que amó tanto al mundo que estuvo dispuesto de mandar a su Hijo para sufrir en nuestro lugar. La Biblia dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. ¿Saben lo que significa la palabra propiciación? ¿Qué significa la palabra propiciar? No usamos mucho esa palabra. ¿Saben lo que significa? Significa apaciguar, pacificar, calmar, mitigar. Es decir, pacificar la ira de alguien es propiciar. Las naciones paganas ofrecían sacrificios para propiciar a los dioses, es decir, para que los dioses mitigaran su ira, se pacificara su ira. Pero lo interesante es que el Nuevo Testamento nos dice que Dios envió a Jesús para que Él mismo pudiera calmar su ira. Note lo que dice en 1 de Juan, el capítulo 2, nuestra lectura bíblica de esta noche. 1 de Juan, el capítulo 2 y el versículo 1 y el versículo 2. 1 de Juan 2, 1 y 2. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y ahora noten el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué es Jesús? La propiciación. ¿Quién dio a Jesús? ¿Quién dio a Jesús? Entonces, ¿quién propició la ira del Padre? Él mismo. Fíjense qué diferente el paganismo del cristianismo. El paganismo enseña que la gente ofrece sacrificios para calmar la ira de Dios, mientras que la Biblia dice que Dios mismo envía a Jesús, le da la copa para Él calmar su ira contra el pecado. La iniciativa la toma Dios, no los seres humanos. Dice entonces en el versículo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Note lo que dice también en 1 de Juan, el capítulo 4 y el versículo 10. 1 de Juan 4 y el versículo 10. Dice, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros
Qué lindo eso. Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo mostró su amor? Y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, el Padre castiga en Jesús a todos los seres humanos. De esa manera todos los pecados quedan pagos y Dios muestra su amor, porque ningún ser humano necesita sufrir la ira de Dios. Porque Dios no va a castigar los mismos pecados dos veces. Sería injusto que Dios, que un individuo, digamos, cometiera un crimen, lo echaran a la cárcel 20 años y luego dijeran, ya cumpliste tu condena, ahora te vamos a echar 20 años más para que vuelvas a pagar la misma condena. No, cuando Cristo murió por el pecado, toda la deuda fue paga. Y por eso si yo acepto a Jesús, yo no tengo que pagarla. Porque la deuda ha sido cancelada. Dios ha agotado la deuda completa y totalmente. Noten lo que dice en 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 21. Este es uno de los versículos míos, los más favoritos de toda la Biblia. 2 de Corintios 5, 21. Dice allí, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Jesús. Hizo pecado por nosotros. Ahora noten, ¿conoció Jesús pecado? ¿Pero qué pasó? ¿Qué hizo el Padre? Lo hizo pecado por nosotros. No conoció pecado, pero Dios lo hizo pecado. Y por eso es que le tocó a Jesús beberse ¿qué? La copa de la ira de Dios. Ahora escuchen la última parte del versículo. Dice, al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros. Y ahora escuchen esto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Es decir, Él se hizo culpable para que nosotros pudiéramos ser aceptados como justos. Gloria a Dios. Esa es la esencia, esa es la sustancia misma, hermanos y hermanas, visitas del Evangelio de Jesús. Que Jesús ha muerto, ha pagado los pecados, ha bebido la copa de la ira de Dios para que nosotros no tengamos nunca jamás que beberla. Pero tenemos un problema. El libro de Apocalipsis nos dice que habrá la mayoría de los seres humanos que van a beber las copas de la ira de Dios. ¿Es así o no es así? Vamos a anotarlo. Apocalipsis, el capítulo 16. Apocalipsis, el capítulo 16. Y el versículo 1 que ya leímos, pero vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 16 y el versículo 1. Dice allí, y oí una gran voz del templo que decía a los 7 ángeles, id y derramad las 7 copas de la ira de Dios sobre ¿qué? De la ira de Dios sobre la tierra. Y luego noten lo que dice en el versículo 19, hablando de Babilonia. La Babilonia final dice, y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle ¿qué cosa? El cáliz del vino del ¿qué? Del furor de Dios. Déjenme preguntarles, hay muchas personas en el mundo que van a beber la copa del vino del furor de Dios. ¿Sí o no? ¿Acaso Jesús no bebió esa copa por ellos? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿No leímos que Jesús dijo, si puede pasar esta copa de mí que el Padre me ha dado para yo beberla? ¿Por cuántos de los pecados de la raza humana sufrió Jesús? ¿Solamente los pecados de los buenos? No, de todos. De toda la raza humana. Jesús cuando bebió la copa de la ira de Dios por todos los pecados.
Inmediatamente nos preguntamos, ¿por qué en Apocalipsis entonces la mayoría de la raza humana le va a tocar beber la copa de la ira de Dios? Por la sencilla razón de que han rechazado a Jesús, quien bebió la copa por ellos. El hecho de que Jesús bebiera la copa no significa que automáticamente todos se van a salvar. Usted tiene que aceptar a Jesús, quien bebió la copa en su lugar. Por eso lo más trágico es que la mayoría de la raza humana, según Jesús mismo, van a tener que beber la copa de la ira de Dios por sus pecados ellos mismos, cuando no tenía que suceder así. Lo único que tendrían que haber hecho es aceptar a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. Y entonces la ira de Dios no se manifestaría contra ellos, porque se manifestó contra Jesús en su lugar. Por eso para mí es muy sorprendente, hermanos y hermanas, saber que hay personas que rechazan a Jesús. Es increíble. ¿Ustedes creen que les gustaría beberse la copa de la ira a ustedes mismos? ¿Les parece bonito eso de beber la copa a ustedes mismos? Ezequiel, el capítulo 39 y el versículo 17. Ezequiel 39 y el versículo 17. Es muy interesante este pasaje. Está hablando de la destrucción final de los impíos. Y note lo que dice. Dice, y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová. Di a las aves y a todo volátil y a toda bestia del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi ¿qué? A mi víctima que os sacrifico. ¿Dónde se usaban víctimas? En el santuario. ¿Dónde se hacían sacrificios? En el santuario. ¿Va a tener Dios un sacrificio de víctimas cuando regrese? Sí, note lo que sigue diciendo. A mi víctima que os sacrifico. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra. Y ahora noten los animales que se mencionan: de carneros, de corderos, de machos de cabrío, de bueyes, de toros, engordados todos en Basán. ¿Qué clase de animales son esos? Animales limpios. ¿Y para qué se usaban esos animales? En el santuario se usaban carneros, se usaban corderos, se usaban machos de cabrío, se usaban bueyes, se usaban toros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Va a levantar Dios un altar? ¿Va a tener víctimas? ¿Va a hacer sacrificios? Noten que los impíos se comparan con animales que se usaban para sacrificar por el pecado en el santuario. Versículo 19. Y comeréis gordura hasta hartaros, y beberéis hasta embriagaros sangre de mí ¿qué? De mi sacrificio que yo os sacrifiqué. Fíjense que se habla del sacrificio final de los impíos como un sacrificio del santuario. ¿Por qué razón? Escuchen lo que les voy a decir. Hay dos formas en que usted puede pagar por sus pecados. Una forma es si usted acepta el sacrificio y el pago que hizo Jesús. La otra forma es que usted mismo puede pagar. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Si usted recibe a Cristo, la muerte de Él cuenta como si fuera suya. Ya no la tiene que sufrir. Pero si usted rechaza a Cristo, igual usted va a pagar por el pecado, pero va a pagar por el pecado con la muerte suya. Es decir, cuando los pecadores mueran, su pecado quedará pago, no por Cristo, sino por ¿quiénes? Por ellos, porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿por qué, hermanos y hermanas, visitas
vamos nosotros a perecer, a pagar nosotros cuando otro pagó? ¿Por qué voy a querer pagar yo si solamente aceptando a Cristo como mi Salvador y Señor, la deuda que la paga y la muerte ha sido sufrida y yo puedo vivir para siempre? ¿Creen ustedes que vale la pena aceptar a Jesús? Es la única forma en que nosotros nos podemos salvar. Si no, seremos sacrificados como estos animales. No está diciendo que los seres humanos son animales, está diciendo que habrá un sacrificio que pagará por el pecado, pero el sacrificio que pagará por el pecado serán las vidas de quienes, de los que rechazaron a Cristo Jesús como Salvador y Señor. Yo no sé de ustedes, hermanos y hermanas, pero yo le doy tantas gracias a nuestro Señor Jesucristo de que Él vino a este mundo para ocupar el lugar donde yo debería haber estado. Soy yo el que debería haber estado en el huerto de Getsemaní, bebiéndome la copa. Soy yo el que debería haber colgado una cruz y haber clamado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Soy yo el que debería haber muerto en esa cruz. Pero doy gracias a Dios de que Dios envió a Jesús y que Él murió allí en la cruz en mi lugar para que yo pudiese ser hallado justicia de Dios en Él. Yo pregunto entonces, ¿la ira de Dios es una ira amorosa? La ira de Dios muestra su gran amor, porque la ira de Dios se manifiesta castigándose a sí mismo porque castiga a su propio Hijo. Se castiga a Él para salvarnos a nosotros. Gloria a Dios, la única forma que podía hacerlo. El Creador se hizo criatura para cargar el pecado de todas sus criaturas, para salvarnos del pecado. Algunos escucharon esta ilustración una de las noches anteriores. Se encuentra en el librito Esperanza para el planeta Tierra, que escribí ya hace, fue en el 95 que se publicó ese librito. ¿Cuántos han leído el librito Esperanza para el planeta Tierra? Deberían conseguirlo en el ABC y leerlo. Es una presentación sencilla del plan de salvación, no es complicado. Pueden compartirlo con personas, el libro misionero, pueden compartirlo con personas que no son de la iglesia. Es una presentación fácil de entender del plan de salvación. Pero tengo una ilustración en ese libro, y es la del banco. Supongamos que hubiera un banco que tuviera suficientes recursos para pagar todas las deudas de todos los seres humanos en el planeta Tierra. Todos los mortgages, todos los pagos de los carros, todas las tarjetas de crédito, todo, para pagar todas las deudas, de tal manera que usted no debería ni un centavo. Un banco donde hay suficientes recursos para pagar todas las deudas. ¿Cuán larga creen ustedes que sería la cola en ese banco? ¿Ah? 2 o 3 personas ahí paradas nada más. Olvídense. Si otro va a pagar, la cola daría varias vueltas al mundo. Pero suficientes recursos en el banco para pagar todas las deudas de toda la raza humana. Paga el banco para que no tenga que pagar yo. Solo hay una condición, y es que usted tiene que ir al banco y usted tiene que pedir la plata. No crean que se queda en su casa y dice, bueno, automáticamente me mandan el giro. Los recursos están, pero hay que reclamarlos. Lo mismo sucede con Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó por todos los pecados de la raza humana. Hay suficientes méritos en el banco del cielo para salvar a cada ser humano y para saldar la deuda de todos. Solo hay una condición, y es que usted tiene que venir al Señor Jesucristo, recibirlo personalmente como su Salvador y aceptar el pago que Él hizo en su lugar. Ahora ustedes dirán, ¿cómo puedo yo hacer eso? ¿Cómo puedo yo aceptar el pago que hizo Jesús en mi lugar? Es muy sencillo. La Biblia dice que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis vestidos. ¿Saben ustedes que cuando yo me bautizo, como dice la Biblia, por inmersión en el bautisterio, sepultado debajo del agua, reconociendo que soy pecador y aceptando el pago que hizo Jesús,
Cuando me meten al agua, me depositan en el agua y yo salgo de nuevo, la Biblia enseña que en ese momento todos los pecados que yo he cometido los pagó Jesús. Vine al banco. Vine al banco y la deuda quedó ¿qué? Cancelada. La deuda quedó sepultada en el agua. Y cuando yo salgo sin deuda. Aleluya, gloria a Dios. Digo, estoy libre, no más mortgage de pecado. Todo ha sido saldado y pagado en el momento del bautismo. En Romanos 6 dice que los que han sido bautizados en Cristo Jesús, dice que sus pecados han sido sepultados y han resucitado ante la vista de Dios a novedad de vida. Así que es en el momento del bautismo en que nosotros recibimos a Jesús y escogemos sepultar el pecado para resucitar a una vida nueva. Yo quiero preguntar en esta noche, ¿cuántos de los que están presentes ya han sido bautizados alguna vez por inmersión, que han sido sepultados debajo del agua? ¿Cuántos? Gloria a Dios. Bueno, la mayoría de las personas han sido bautizadas por inmersión. Yo quisiera preguntarle a aquellos que no han sido bautizados por inmersión, que no han sido sepultados, ¿piensan ustedes que en algún momento les gustaría bautizarse como dice la Biblia? Sepultar sus pecados, recibir el pago que hizo Jesús por sus pecados para resucitar a una vida completamente nueva. Aquellos que no han sido bautizados, ¿les gustaría pensar en la posibilidad de hacer eso algún día? Levanten la mano. Gloria a Dios. ¿Podría pedirles que vinieran aquí al frente un momento para yo poder bajar aquí a orar con ustedes? Por favor, vengan aquí al frente los que quieran algún día prepararse para bautizarse, entregar sus vidas al Señor Jesucristo, enterrar los pecados para resucitar a nueva vida. Quiero invitarles, gloria a Dios, los hermanos y las hermanas de la iglesia. ¿Cómo les parece? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Qué grupo tan precioso. ¿Hay alguien más antes de que tengamos la oración? No vamos a alargar el llamado mucho, pero queremos darle la oportunidad a todos los que quieran entregar sus vidas a Jesús para que lo hagan. Gloria al Señor. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque a pesar de que todos merecemos perecer por causa del pecado, tú nos has dado un camino de escape. Qué terrible sería vivir en este mundo sabiendo que lo que nos espera es la muerte. Te damos gracias que sabemos que no nos espera la muerte, sino la vida eterna a través de Jesús. Te doy gracias, Señor, por estas almas preciosas que han respondido a tu llamado en esta noche, que han tomado su decisión de sellar su pacto con Jesús, de bautizarse algún día después de prepararse para este gran evento. Te ruego, Señor, que tú los mantengas con esta decisión firme hasta el momento cuando puedan ser sepultados en las aguas. Si hay alguno aquí en esta noche, Señor, que no ha respondido a tu llamado, te ruego que en el transcurso de la semana tu Santo Espíritu toque sus corazones para que respondan a tu llamado. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar en este lugar. Te damos gracias por tu palabra. Y pedimos, Señor, que al continuar estudiando esta semana, que tu Santo Espíritu se derrame en forma poderosa sobre tu iglesia. Que podamos experimentar en nuestra vida un reavivamiento y una reforma, un cambio. Úsanos, Señor, en tu causa para alcanzar a los que perecen sin esperanza. Gracias por el privilegio de la oración. Y gracias, Señor, por escucharnos y por respondernos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el marco de la teología bíblica, el tema de la ira de Dios ha sido uno de los más malinterpretados tanto por creyentes como por escépticos. A lo largo de la historia cristiana, muchos han concebido la ira divina como un atributo opuesto al amor, como si se tratara de una reacción emocional descontrolada o de una furia vengativa semejante a la humana. Sin embargo, la Escritura revela una realidad completamente distinta. La ira de Dios no es un arrebato pasional, sino la manifestación de su justicia y la respuesta santa del amor divino ante el pecado. Este concepto,
aunque solemne, está profundamente ligado al carácter inmutable del Creador, quien aborrece el mal porque ama intensamente la vida, la pureza y la verdad. La ira divina, por tanto, no surge de un deseo de destrucción, sino del deseo de restaurar el orden moral del universo. Comprender su naturaleza es indispensable para captar la profundidad del plan de salvación, la necesidad de la cruz y la consumación del juicio final. La naturaleza santa de Dios y la incompatibilidad con el pecado. Dios es amor, pero también es santo. Estos dos atributos no son contradictorios, sino complementarios y perfectamente armoniosos. El amor de Dios no puede existir sin justicia, y su justicia no puede operar sin amor. De allí que la ira divina surja como una consecuencia inevitable de la santidad divina frente a la rebelión del pecado. El pecado no es un simple error moral, es una violación de la ley eterna que sostiene la existencia misma del universo. Desde los primeros capítulos de la Biblia, la santidad de Dios se manifiesta como una fuerza purificadora. Cuando Adán y Eva pecaron, no fue un Dios airado el que los expulsó del Edén por capricho, sino un Dios justo que no podía permitir la coexistencia del mal con la perfección. La separación del hombre de la presencia divina fue el resultado natural de su elección. La ira de Dios, por tanto, no debe entenderse como una venganza, sino como la reacción inevitable de la santidad ante la corrupción moral. En este sentido, la ira de Dios puede definirse como su oposición inmutable y activa contra todo lo que destruye la vida, la verdad y la comunión. No es una emoción, sino un principio moral que brota del carácter divino. Mientras que la ira humana tiende a ser impulsiva, la ira divina es siempre justa, medida y dirigida hacia la erradicación del mal. No hay en ella arbitrariedad ni deseo de sufrimiento, sino un propósito redentor. La ira de Dios en el Antiguo Testamento, justicia y misericordia en equilibrio. El Antiguo Testamento presenta múltiples episodios donde la ira de Dios se manifiesta, pero siempre en un contexto de advertencia, paciencia y oportunidad para el arrepentimiento. Cuando el diluvio cubrió la tierra en los días de Noé, no fue un acto de ira repentina, sino la culminación de siglos de tolerancia divina ante una humanidad que había llenado la tierra de violencia. La Escritura declara que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, Génesis 6, 5, y solo después de haber dado abundantes oportunidades para el cambio, permitió el juicio. El mismo patrón se repite con Sodoma y Gomorra. Antes de que descendiera fuego del cielo, el Señor escuchó la intercesión de Abraham y prometió salvar la ciudad si se hallaban apenas 10 justos. La justicia divina nunca actúa sin antes extender la mano de la misericordia. En realidad, la ira de Dios no puede separarse de su paciencia. Cada manifestación de juicio es precedida por una larga cadena de llamados al arrepentimiento. Asimismo, los profetas describen la ira divina como un acto de derramar justicia. Jeremías y Ezequiel hablaron de la copa de la ira que las naciones beberían no como castigo arbitrario, sino como consecuencia de sus propios actos. Este lenguaje simbólico revela una verdad espiritual profunda: la ira de Dios no consiste en infligir dolor externo, sino en permitir que el mal produzca su propio resultado. Cuando Dios retira su protección, el caos inherente al pecado se manifiesta. En ese sentido, la ira divina puede considerarse como el abandono judicial de Dios, en el cual los seres humanos cosechan lo que han sembrado. La dimensión moral del juicio divino. El universo moral de Dios está sostenido por su ley, la cual es el reflejo de su carácter. La violación de esa ley trae como consecuencia la separación del Creador, y esa separación es la fuente del sufrimiento y la muerte. La ira de Dios no es un instrumento de tortura, sino la expresión de su decisión de respetar la libertad humana incluso cuando conduce a la autodestrucción. Cuando los seres humanos rechazan persistentemente la gracia divina, el Señor no impone su presencia a la fuerza. Permite que el mal siga su curso natural hasta su desenlace. En este sentido,
la ira divina es tanto un acto judicial como pedagógico. Judicial, porque declara culpable al pecado; pedagógico, porque revela a todo el universo la naturaleza destructiva de la rebelión. Solo a través de esta demostración, el bien puede triunfar de manera definitiva y eterna. La historia del pueblo de Israel es una ilustración de esta dinámica moral. Cada vez que el pueblo se alejaba de Dios y abrazaba la idolatría, el Señor retiraba su protección y las consecuencias naturales del pecado se manifestaban en forma de invasiones, hambre o cautiverio. No se trataba de un Dios colérico, sino de un padre que respetaba la libertad de sus hijos y permitía que aprendieran mediante la experiencia las amargas consecuencias de su elección. La ira de Dios y el amor redentor. Uno de los mayores errores teológicos de la era moderna consiste en contraponer la ira de Dios al amor divino, como si fuesen dos aspectos irreconciliables. Pero la Biblia enseña que la ira es precisamente una expresión del amor. El amor verdadero no puede permanecer indiferente ante el mal que destruye a los seres amados. Si Dios no manifestara su ira contra el pecado, significaría que es indiferente a la injusticia, la opresión y el sufrimiento. El amor divino es apasionado, protector y santo. No se conforma con contemplar cómo las criaturas se pierden, busca redimirlas, pero al mismo tiempo defiende la integridad del bien. Por eso la cruz es la máxima revelación de la ira y del amor de Dios en un mismo acto. Allí, el pecado fue condenado y el pecador fue amado. En la cruz, la ira de Dios cayó sobre el pecado en la persona de Cristo, para que el ser humano pudiera recibir misericordia. La cruz demuestra que la ira divina no consiste en una descarga arbitraria de castigo, sino en la afirmación suprema de la justicia. Dios no podía pasar por alto el pecado, porque así, la muerte de Cristo se convierte en la unión perfecta entre la ira que condena el mal y la gracia que salva al culpable. La ira de Dios en el Nuevo Testamento, revelación en la cruz y en el juicio final. En el Nuevo Testamento, la ira de Dios aparece vinculada al Evangelio mismo. Pablo declara en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta revelación no se limita al juicio futuro, sino que se manifiesta ya en el presente, cuando las sociedades que rechazan a Dios experimentan la degradación moral, la confusión y el vacío espiritual como consecuencias de su alejamiento. En el capítulo 1 de Romanos, el apóstol describe un triple Dios los entregó, refiriéndose a que el Señor permitió que los hombres siguieran los dictados de su propio corazón. Ese entregar no es una acción violenta, sino la retirada de la gracia protectora. Cuando Dios se aparta, el caos se multiplica, no porque Él lo cause, sino porque su presencia es la única barrera contra el mal. De este modo, la ira de Dios se revela tanto en el abandono judicial como en el juicio escatológico que vendrá. El libro de Apocalipsis presenta la fase final de esta ira, simbolizada por las copas que los ángeles derraman sobre la tierra. Estas plagas no son caprichos divinos, sino la culminación del proceso de rebelión humana. Son la cosecha final de un mundo que ha rechazado persistentemente la gracia. Antes de que esas copas sean derramadas, el Evangelio eterno es proclamado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, ofreciendo una última oportunidad de salvación. La ira divina, por tanto, no suprime la misericordia, la precede con advertencia. El significado escatológico de la ira divina. El conflicto final entre el bien y el mal es, en esencia, un conflicto sobre la autoridad moral de Dios. La ira divina en los últimos tiempos no será una demostración de violencia, sino la vindicación de la justicia divina ante un universo observador. El gran conflicto no se resolverá mediante la fuerza, sino mediante la revelación del carácter de Dios. Cuando la humanidad haya hecho su elección definitiva, la retirada del Espíritu Santo permitirá que el mal se manifieste plenamente. Esa será la fase final de la ira divina, el abandono total del mundo rebelde a su propio destino.
Sin embargo, incluso en el clímax del juicio, Dios no pierde su amor. Su dolor es mayor que el del pecador que perece, porque su deseo es que todos sean salvos. Pero el amor no puede anular la libertad. Cuando los hombres cierran su corazón a la gracia, el juicio se convierte en un acto de respeto a su elección. La ira de Dios, entonces, es el reverso del amor rechazado. No es una imposición, sino una consecuencia. La ira de Dios y la justicia restauradora. Un elemento clave en la comprensión bíblica de la ira divina es su propósito restaurador. Aunque la ira parece destructiva, su meta última es eliminar el mal para restaurar la armonía del universo. La justicia de Dios no busca la destrucción por sí misma, sino la purificación. En los juicios divinos, lo que se destruye no es la creación, sino la corrupción que la contamina. Los profetas describieron esta purificación con metáforas de fuego. El fuego de la ira de Dios no es un fuego físico que consume indiscriminadamente, sino un fuego moral y espiritual que separa el bien del mal, el oro de la escoria. Por eso, en el juicio final, la tierra será renovada. El mismo fuego que destruye a los impíos purificará la creación para dar lugar a cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. De este modo, la ira divina es también una expresión de esperanza, pues garantiza que el mal no tendrá la última palabra. La ira divina como defensa del amor universal. En la cosmovisión bíblica, el amor no puede ser débil. Es una fuerza activa que defiende lo bueno y se opone al mal. La ira de Dios surge precisamente de su amor universal, porque Él es el creador de todo y no puede tolerar aquello que destruye su obra. Cuando la Escritura afirma que Dios es lento para la ira y grande en misericordia, revela que su disposición natural es al perdón, pero que también posee una determinación firme para erradicar el mal cuando éste se niega a arrepentirse. El amor que no defiende es sentimentalismo, el amor divino, en cambio, es justicia en acción. La ira de Dios es la respuesta del amor perfecto ante el rechazo persistente de la gracia. En términos humanos, podríamos decir que la ira divina es el dolor del amor frustrado, la reacción inevitable de un corazón que se ve obligado a respetar la libertad de sus criaturas aun cuando esa libertad se use para destruir. La ira de Dios y la cruz, encuentro de la justicia y la gracia. Ningún acontecimiento revela mejor la naturaleza de la ira divina que la cruz del Calvario. Allí se concentra el peso total del juicio que el pecado merece. Cristo, el inocente, cargó con la culpa del mundo, y en ese momento, el Padre permitió que su justicia se manifestara plenamente. No fue un acto de castigo arbitrario, sino la demostración suprema de la gravedad del pecado. Si el Hijo de Dios tuvo que morir para salvar al hombre, es porque el pecado es algo tan destructivo que no podía ser pasado por alto. En la cruz, la ira de Dios y su amor se abrazaron. La justicia exigía la muerte, pero el amor proveyó un sustituto. De esta unión nace la salvación. Quien contempla el Calvario entiende que la ira divina no es odio, sino amor herido. Cristo bebió la copa de la ira hasta las heces, para que el ser humano pudiera beber la copa de la vida. Esa sustitución revela que Dios no destruye al pecador por placer, sino que busca redimirlo incluso a costa de sí mismo. El juicio final, la última manifestación de la ira divina. El juicio final no será una explosión de furia divina, sino la consumación de la justicia. La Biblia lo presenta como un acto solemne de revelación, donde cada ser humano verá las consecuencias de sus decisiones. En ese momento, todos reconocerán la rectitud del gobierno divino. La ira de Dios se manifestará en la exposición completa de la verdad. Los impíos comprenderán que su condenación es el resultado de su rechazo voluntario a la gracia, y reconocerán que Dios ha sido justo en todos sus caminos. I don't blame you for living. This wish had been enough for you to stay.
I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish. El fuego eterno del juicio no es eterno en duración, sino en resultado. Su efecto es definitivo, no porque Dios se complazca en el castigo, sino porque el mal será erradicado de manera irreversible. De esta forma, la ira divina es el acto final de limpieza cósmica, la garantía de que el universo volverá a ser un lugar sin lágrimas, sino a la reverencia y a la gratitud. Comprender que Dios odia el pecado porque ama al pecador debería mover al creyente a la obediencia voluntaria. La ira de Dios no amenaza a quien permanece en Cristo, porque en él la justicia ya fue satisfecha. Pero también recuerda que la libertad humana implica responsabilidad. Cada rechazo consciente a la verdad, cada indiferencia frente a la gracia, contribuye a endurecer el corazón. El creyente que entiende el carácter de Dios no busca evitar la ira por temor al castigo, sino porque ha comprendido la profundidad del amor divino. Así, la predicación de la ira de Dios no debe usarse para infundir terror, sino para revelar la seriedad del pecado y la grandeza del sacrificio redentor. El universo opera bajo leyes morales tan reales como las leyes físicas. Así como la gravedad mantiene el orden material, la ley divina sostiene el equilibrio espiritual y ético de la creación. La ira de Dios debe entenderse como la salvaguarda de ese orden moral. Si Dios no respondiera ante la rebelión, el pecado se propagaría indefinidamente, destruyendo toda armonía. Por ello, la ira divina no es un capricho, sino una necesidad cósmica para preservar la estabilidad del universo. El propósito de la creación no era que existieran el mal, la injusticia ni la muerte. Todo lo que Dios hizo fue bueno en gran manera. El mal surgió cuando criaturas libres, dotadas de inteligencia y amor, decidieron rechazar el principio del servicio desinteresado que gobierna el cielo. La ira divina se dirige, entonces, no contra la criatura, sino contra el principio de rebelión que amenaza la existencia misma de la creación. En este sentido, la ira de Dios es una defensa de su gobierno de amor. En el conflicto cósmico descrito en las Escrituras, Satanás acusó a Dios de ser injusto y arbitrario, afirmando que la ley divina era innecesaria. Si el Creador hubiese anulado inmediatamente al rebelde, las criaturas no habrían comprendido el carácter del pecado ni la justicia de Dios.
Por eso permitió que el mal siguiera su curso, para que su verdadera naturaleza quedara expuesta. Cuando finalmente la ira divina se manifieste, el universo entero entenderá que la destrucción del pecado es un acto de amor y no de venganza. La ira divina y el retiro del Espíritu Santo. Uno de los aspectos más solemnes de la ira de Dios es el retiro progresivo del Espíritu Santo de la conciencia humana. En la historia bíblica, este principio se observa repetidamente. Antes de cada gran juicio, el Espíritu de Dios advierte, llama, convence y espera. Solo cuando el corazón humano se endurece de manera irreversible, el Espíritu se retira y la ruina se produce. No porque Dios cause directamente la destrucción, sino porque el hombre se aparta de la única fuente de vida. El rechazo del Espíritu Santo no es un acto instantáneo, sino un proceso de resistencia constante a la verdad. Cada vez que la conciencia es acallada, el alma se vuelve menos sensible a la voz divina. Finalmente, cuando el hombre ya no puede distinguir entre el bien y el mal, la gracia cesa de obrar en él. Este estado es la antesala del juicio, porque donde no hay luz, solo queda tinieblas. La ira de Dios, por tanto, no consiste en una acción directa de castigo, sino en la retirada de su presencia. Es el momento en que Dios, en su respeto absoluto por la libertad humana, permite que el pecador experimente el fruto de su propia decisión. El abandono de la gracia es la forma más profunda de juicio. Así lo declara la Escritura cuando dice, «Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre». La paciencia de Dios frente a la ira retenida. Otro elemento esencial en la comprensión teológica de la ira divina es la retención. A lo largo de la historia, la justicia de Dios ha sido contenida por su misericordia. Las naciones han acumulado iniquidad durante siglos, y sin embargo el castigo no ha caído de inmediato. Esa demora no debe interpretarse como indiferencia, sino como compasión. Dios no se complace en la muerte del impío, y por eso posterga el juicio todo lo posible. La paciencia divina no es debilidad. Al contrario, revela la magnitud del amor de un Dios que no desea condenar, sino salvar. Pero esa paciencia tiene un límite moral. Cuando el mal alcanza su madurez, cuando las oportunidades de arrepentimiento han sido agotadas, entonces el juicio se ejecuta. En ese punto, la ira divina no puede ser entendida como crueldad, sino como fidelidad a la justicia. El libro de Eclesiastés declara, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Este texto revela la tendencia humana a abusar de la paciencia divina. Sin embargo, cuando el juicio llega, se manifiesta como una sorpresa para quienes ignoraron las advertencias. La demora del castigo no niega la ira de Dios, más bien la magnifica, porque demuestra que el Señor agotó todos los recursos del amor antes de permitir que la justicia actuara. La intercesión de Cristo y la contención de la ira. La teología bíblica enseña que Cristo no solo murió por los pecadores, sino que intercede continuamente para que la gracia siga fluyendo hacia el mundo. Mientras el Salvador está en el santuario celestial, su mediación impide la plena manifestación de la ira divina. Cada súplica, cada arrepentimiento, cada oración de fe se sostiene gracias a su intercesión. Si esa intercesión cesara, la humanidad se vería inmediatamente expuesta a las consecuencias del pecado. En este contexto, la obra sacerdotal de Cristo puede entenderse como la contención de la ira. Él es el mediador que mantiene abierta la puerta de la misericordia. Su sangre habla mejor que la de Abel, no clamando por venganza, sino por perdón. Sin embargo, llegará el momento profético en que el ministerio intercesor concluirá. Cuando Cristo pronuncie las palabras «hecho es», el destino de cada alma estará sellado y las fuerzas destructoras del mal quedarán libres. Ese cierre de la gracia no será un acto de enojo divino, sino una consecuencia del rechazo humano. La intercesión de Cristo demuestra que la ira de Dios no es precipitada,
ha sido contenida por siglos de misericordia. Pero cuando la obra mediadora termine, el juicio final revelará lo que significa estar separado del Dios de la vida. La ira de Dios y la responsabilidad de las naciones. La ira divina no se manifiesta solo de manera individual, sino también colectiva. Las Escrituras muestran que Dios juzga a las naciones en función de su responsabilidad moral y del conocimiento que han recibido. Cuando las sociedades rechazan la luz, Así ocurrió con Babilonia, con Roma, y ocurrirá con los poderes finales que se opongan a la verdad. Cada civilización es responsable ante Dios por el uso que hace de su libertad. Cuando el orgullo, la violencia y la inmoralidad llegan a su clímax, el juicio se hace inevitable. No porque Dios se deleite en la destrucción de las naciones, sino porque el orden moral del universo exige que el mal sea limitado. En la historia humana, la ira divina ha servido como un correctivo temporal para evitar la autodestrucción total del mundo. Si Dios no interviniera mediante juicios, el pecado consumiría la tierra mucho antes del fin. El análisis profético revela que el juicio divino sobre las naciones siempre cumple un doble propósito: castigar la injusticia y abrir camino para la manifestación del Evangelio. Cada caída imperial ha permitido una nueva expansión de la verdad. Así, incluso la ira de Dios está subordinada a su plan redentor. La ira de Dios y el carácter revelador del juicio. Una de las verdades más sublimes de la teología bíblica es que el juicio no tiene como fin principal condenar, sino revelar. En el día final, la ira divina se manifestará de manera que toda criatura comprenda el carácter de Dios. El juicio no es solo una sentencia, sino una demostración pública de que el gobierno de Dios es justo, transparente y lleno de amor. Cuando el fuego purificador consuma el pecado, los redimidos no sentirán temor, sino admiración. Reconocerán que cada acto de juicio fue un acto de defensa del bien. Los impíos, por su parte, verán que su pérdida fue el resultado de su propia elección. Nadie podrá acusar a Dios de injusticia, porque el juicio revelará que Él hizo todo lo posible para salvar. La ira de Dios, en este contexto, se convierte en un espejo del carácter divino, justo, santo y lleno de verdad. En lugar de oscurecer la imagen de Dios, el juicio final la ilumina. La creación entera comprenderá que el amor y la justicia no son atributos rivales, sino aspectos inseparables del mismo ser eterno. La ira divina y la esperanza de un universo restaurado. El propósito último de la ira de Dios es restaurar el orden perdido. La destrucción del pecado no es el fin, sino el medio para un nuevo comienzo. Cuando el mal sea erradicado, el universo volverá a reflejar la gloria de su Creador. Los redimidos no vivirán bajo el temor de una posible recaída en el pecado, porque habrán comprendido, a través de la historia del sufrimiento y del juicio, el costo de la rebelión. La ira divina garantiza que el mal nunca más se levantará. No habrá otra rebelión, porque todos los seres inteligentes habrán sido testigos de lo que el pecado produce y de la justicia con que Dios lo trató. La eternidad será un testimonio vivo de que el amor de Dios es también su ley, y que la justicia es la base de la paz. En los nuevos cielos y la nueva tierra, la palabra ira no volverá a pronunciarse, porque habrá cumplido su función redentora. La armonía universal será el fruto de una justicia plenamente revelada. Lo que fue destrucción temporal se transformará en restauración eterna. Aplicaciones teológicas y espirituales de la doctrina de la ira divina. El estudio de la ira de Dios no debe quedarse en el ámbito doctrinal, tiene implicaciones prácticas y espirituales profundas. En primer lugar, revela la seriedad del pecado. En una época donde la transgresión moral se trivializa, la ira divina recuerda que el mal tiene consecuencias reales y eternas. En segundo lugar, enseña el valor del arrepentimiento. Mientras la gracia